Bueno, de esto se trata. Vamos a trabajar en esto. ¿Qué es la psicología de la alimentación y cómo contribuye en el proceso de descenso de peso? ¿Sí? Muchas veces, bueno, seguro ahora les voy a comentar, pero vamos a arrancar con esta pregunta de ¿por qué tengo que ir al psicólogo, no? Si lo que quiero es bajar de peso, ¿no? Y vamos a tratar de entender por qué es tan importante y cuánto nos puede ayudar, ¿sí? Bueno, ahí está, les adelanté un poquito la pregunta con la que empezamos, ¿sí? Y esto, ¿por qué es necesario la psicología? Porque el comer está regulado por 4 subsistemas, ¿sí? No es solo esta cuestión del comer o hacer actividad física, ¿sí? Tiene un conjunto de subsistemas de los cuales está regulado y que es necesario empezar a entender y a trabajar, ¿sí? El primero es el homeostático, que es el que conocemos, está regulado por el hambre y la saciedad, ¿sí? El hambre, que es un registro que se dispara por la falta de nutrientes, la saciedad, que es el registro que se dirige a detener la ingesta, ¿sí? La grelina es la hormona que dispara el hambre, la leptina es una hormona que indica que hay saciedad, ¿sí? Entonces lo tenemos que aprender a reconocer para poder empezar con nuestra organización alimentaria, ¿sí? Pero también hay que poder diferenciar lo que es el hambre del apetito, ¿sí? Que el hambre es esta cuestión más fisiológica y el apetito es lo que le llamamos más emocional, ¿no? Estaría más del lado del deseo, de las ganas de comer, ¿sí? Otro subsistema es el de la recompensa, ¿sí? Se genera como el circuito de recompensa que tenemos en nuestro cerebro y va generando una experiencia multisensorial a través de la ingesta, ¿sí? O sea, desde que somos bebés, ¿sí? Nacemos, nos ponen una teta, una mamadera y eso nos calma mucho más que el hambre, ¿sí? Y vamos aprendiendo que la alimentación va calmando a veces temores, va calmando aburrimiento, va calmando un montón de cosas. Pero en esta experiencia se atraviesa esto del gusto más el olfato es igual al sabor. Entonces, cuando yo veo, no sé, una torta o veo algo que me gusta o veo un sandwichito, ¿no? Mi cerebro ya, ¿no? Como se dispara y se alerta y sabe, va a predecir que hay un placer, ¿sí? Entonces, hay un aumento de la dopamina y eso me lleva a buscar ese alimento, ¿sí? Por más que a veces sea consciente de que no me hace bien, ¿sí? Y todo esto queda guardado en la memoria del aprendizaje, ¿sí? Que es el hipocampo. Entonces, esto que hablábamos muchas veces de, ay, el guisito del abuelo, la milanesa de mamá, o todas esas comidas que alguna vez hemos comido, tal vez en nuestra infancia, bueno, todo eso queda impregnado en nuestra memoria de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay un guisito y me hace acordar a de mi abuela, entonces tengo que comer más y todas estas cuestiones, ¿sí? El subsistema de las emociones y estrés, ¿sí? Y en esto hay que poder destacar que los estresores son internos o pueden ser externos también, ¿sí? Los externos es todo lo que aparece desde afuera, por supuesto, que me genera estrés. Entonces, no sé, las cuentas, no sé, las dificultades, las situaciones cotidianas y complejas, ¿sí? Que me pueden generar como esto de rendir un examen o no sé, o casi me atropellan. Entonces, esto es un estresor externo. Pero que pueden ser internos también. Y con estos hay que tener cuidado, que es la manera en cómo nosotros nos hablamos, ¿sí? Cómo nos decimos las cosas. Entonces, acá sí es que hay que tener mucho cuidado, porque si yo todo el tiempo estoy en no voy a poder, esto no es para mí, yo no puedo, es muy difícil. Digo, todos estos son estresores, ¿sí? Y van generando que yo siempre boicotee mis necesidades o mis deseos, ¿sí? El estrés siempre genera un aumento del cortisol y eso va a promover, ¿sí? La ingesta de carbohidratos dulce o salada. Además, esto que dice, cuando yo me estreso, esto va generando nuevos adipocitos y podríamos decir que la misma medialuna que se va a comer una persona que la come tranquila, relajada, en un cafecito, que le da el solcito en la cara, no le va a engordar igual que a la persona que se la está comiendo estresada. ¿Explicó? Entonces,
acá hay mucha evidencia científica de que no engorda igual, ¿sí? No engorda igual. ¿Y por qué? Porque se activa toda esta cuestión del cortisol y va generando que, bueno, que esa media luna a la persona que está estresada le engorde más. Las funciones ejecutivas, ¿sí? Que es el desarrollo de la corteza prefrontal, que es esta zona del cerebro que nosotros tenemos y que nos ayuda en la planificación, en el formular metas, en el control de la impulsividad. Entonces, todo eso permite la autorregulación de nuestro comportamiento. Y muchas veces nos damos cuenta que esto no está del todo desarrollado, ¿sí? Que uno más que nada toma decisiones en base a lo emocional, ¿sí? Que es el sistema límbico, ¿sí? Tomamos decisiones muy emocionales y eso a veces hace que podamos estar como, no sé, en lo cierto o no, ¿sí? Pero las tomamos desde un lugar más emocional y a veces tiene un costo más alto, ¿sí? Las funciones ejecutivas tienen que ver con el desarrollo del neocórtex, ¿sí? Que es otra zona del cerebro que es la que nos ayuda a tomar decisiones de una manera como certera, en función de nuestro objetivo sería. Entonces, después de todo eso que les comenté, seguimos pensando que bajar de peso se trata de comer menos y hacer más actividad física. Imagínense todo lo complejo que es y lo importante que es trabajarlo, entenderlo, para poder tomar medidas funcionales, importantes y sobre todo efectivas. El descenso de peso es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Los procesos de aprendizaje nunca son lineales, siempre son en espiral ascendente, ¿no? Muchas veces nos encontramos con determinadas regresiones, que puede ser, no sé, como, bueno, volver a las conductas de antes, pero que si uno las trabaja, se permite reconocer qué le pasó, cómo se encontró frente a eso, eso permite que uno vaya como evolucionando, ¿no? Entonces el espiral ascendente va más hacia arriba, ¿no? Después de una regresión. ¿Por qué? Porque lo trabaja, ¿sí? Pero siempre es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y vuelvo a la cuestión del proceso, ¿sí? No es de la noche a la mañana, imagínense que requiere empezar a ser consciente de un montón de actitudes que venimos trayendo de hace un montón de años y de pronto hacerlas conscientes para empezar a encontrar otras, ¿sí? Otras que sean más funcionales y más efectivas al objetivo que hoy tengo, ¿sí? Entonces, en este proceso de aprendizaje necesitamos fortalecer el autoestima, la regulación emocional, el desarrollo de la corteza prefrontal, que es lo que les decía, esto del control inhibitorio, el control de los impulsos. Bueno, ¿quiero esto o no quiero esto? ¿No? Que yo pueda tomar una decisión de manera racional, ¿sí? Y el autoconocimiento, por supuesto, fisiológico y emocional, ¿sí? Porque tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, ¿sí? A veces comemos porque estamos tristes, porque estamos aburridos, por cualquier cosa. Y esta cuestión fisiológica que también tiene que ver con el hambre y con la saciedad, ¿sí? Sin todo esto, cualquier cambio que yo intente, digo, se va a sostener temporalmente, ¿sí? Entonces va a provocar frustraciones. Por eso decimos que las dietas no funcionan, ¿sí? Y acá les explico también un poquito por qué. O sea, las dietas tienen un principio y un fin, ¿no? Tengo un peso X, quiero ir hacia un peso X, hago una dieta, lo que sea, me sacrifico, ¿no? Porque siempre viene con esta idea del sacrificio. Me sacrifico, llego al peso deseado, ¿no? En determinado tiempo y después el problema es que vuelvo a comer como antes, ¿sí? Entonces vuelvo a aumentar de peso. Es un círculo vicioso desgastante, ¿sí? Frustrante, ¿sí? Las dietas suelen ser restrictivas, ¿sí? Porque si yo voy a bajar 10 kilos en un medio, claramente que va a ser restrictivo, ¿sí? Funcionan desde el conflicto con uno mismo, porque si yo tengo ganas de comerme una torta en el cumpleaños de mi tía y estoy a dieta y no puedo comérmela, digo, eso va a generar un conflicto conmigo misma, ¿sí? Entonces, eso genera mucho malestar, no es sin consecuencia para el cuerpo, para la mente, para todo, ¿sí? Las dietas provocan malestar, porque claramente uno no hace lo que quiere hacer, ¿sí? Y bueno, yo acá les pongo, se pueden tolerar entre 4 a 6 meses, no, nadie puede sostener una dieta en el largo plazo. Por eso es que la persona vuelve a comer como comía antes y vuelve a aumentar de peso probablemente lo que bajó.
¿sí? Entonces, las herramientas que trabajamos en la psicología de la alimentación nos van a permitir crear hábitos de alimentación saludable que se sostengan en el tiempo. De esto se trata, ¿sí? De sostener, de los cambios que hoy comienzan, poder sostenerlos en el tiempo, que no sea hasta el peso deseado y después me olvidé, ¿sí? No hay restricciones, no existen los alimentos buenos o malos, ¿sí? Si yo me quiero comer una torta en el cumpleaños de mi tía, lo que voy a tener que trabajar es cuánto de esa torta necesito, ¿sí? Porque probablemente entienda que voy a necesitar una porción, tal vez una porción chiquita para probarla, para sacarme las ganas, pero seguramente que no voy a necesitar 2 porciones, ¿sí? Pero no la dejo de comer, porque esa torta también, que está dentro de un momento de gratificación, de celebración y de sociabilización, también me va a hacer bien, ¿sí? Trabajar en sintonía, esto justamente de esto se trata, trabajar en sintonía, si me quiero comer esa torta, digo, puedo, no estoy en sintonía con mi cuerpo desea esa torta, entonces voy hacia ahí. El tema es cómo, con qué estrategia, de qué manera, ¿sí? Se puede crear un proceso disfrutable, ¿sí? Eso es lo más importante, un proceso disfrutable en el tiempo, ¿sí? Entonces, y la gran consecuencia de todo esto es que vamos a poder bajar de peso y lo vamos a poder sostener en el tiempo. Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos. ¿Cómo empezar a crear estrategias primero para registrar al cuerpo? ¿Sí? Entonces, en esto vamos a empezar. Diferencias entre hambre fisiológico y emocional. ¿Sí? Es importante que los empecemos a reconocer para ver con qué estrategias nos vamos a manejar. ¿Sí? El hambre fisiológico, ¿sí? Resulta de una necesidad fisiológica, ¿sí? Se dispara la hormona del hambre, ¿no? Nos indica que tenemos hambre y hay una necesidad fisiológica, ¿sí? Se presenta gradualmente, ¿sí? Ahí les voy a comentar un poco, pero va desde un grado 1 hasta tal vez un grado 5, ¿no? Y en la medida en que aumentan los grados, se van intensificando las sensaciones somáticas que tengo de esto, ¿sí? Se puede soportar, el hambre fisiológico se puede soportar, ¿sí? Si empiezo con un grado 1, lo puedo ir soportando, digo, tal vez el que ya no es soportable es el grado 5, ¿sí? Pero en los primeros grados se puede soportar, el hambre puede esperar, ¿sí? No genera sentimientos negativos. Cuando yo tengo hambre y me alimento, después no tengo un sentimiento negativo de esto, ¿sí? Sé que hice algo por mí, ¿sí? Por mi necesidad fisiológica. Entonces, y habitualmente se detiene la ingesta cuando uno está satisfecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos del hambre emocional? El hambre emocional se desencadena por un estímulo, estoy aburrido, estoy triste, estoy preocupado, ansioso o cualquier situación, ¿sí? Hasta estoy contento, ¿sí? Todos solemos comer más en un año nuevo o en una Navidad, ¿no? Y esto es hambre emocional. El hambre emocional surge de pronto, ¿sí? Ay, no, quiero el alfajor, ay, quiero comer esto, ay, quiero comer, ¿sí? Requiere de una satisfacción inmediata. Una vez que se despertó, es como que el impulso lleva a generar esa ingesta, ¿sí? Genera sentimientos de culpa. Después, ay, me estoy diciendo, uy, ¿por qué comí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿No? Y es probable que la ingesta se prolongue más allá de la saciedad, ¿sí? Entonces, lo cual me va a llevar a comer de más, lo cual me va a llevar a, por supuesto, engordar. ¿Cómo hacemos para empezar a registrar el hambre? Acá donde están estas caritas que dice 1, 2, 3, ahí es como estos grados de hambre, ¿no? En el grado 1 el hambre está como bien, tranquilo, ¿no? Como me va diciendo, bueno, sí, comería algo, ¿no? Pero estoy bien todavía, ¿no? No hay urgencia, ¿no? Después el 2 sigue estando bien, ¿sí? No hay urgencia, pero ya se empieza a notar la incomodidad hasta el grado, por supuesto, 4 o 5, que ya no se puede tolerar. Entonces, esto un poco para graficar esto que digo de gradual y progresivo, ¿sí? Empieza en un grado 1, que es una sensación de permeabilidad del estómago, ¿no? El estómago estaría dispuesto a recibir el alimento, ¿sí? Pero tranquilamente puede esperar, ¿sí?
El hambre fisiológico aparece de 3 a 4 horas después de la última ingesta, ¿sí? Esto siempre me estoy refiriendo a una alimentación, digamos, nutricionalmente correcta, ¿sí? Como que la dieron con la Nutri, un poco el plato distribuido ahí. Por supuesto que si yo me como un purecito, esto va a durar mucho menos, o si me como un asado con postre, esto va a venir mucho después, ¿sí? Pero donde yo tengo un hambre, ¿sí? Perdón, ¿no? Si tengo una porción adecuada, ¿no? Esto, el hambre fisiológico va a aparecer de 3 a 4 horas, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? De saber, bueno, si yo comí y a la hora y media, ay, quiero comer algo, y estoy segura que estoy en el terreno de la alimentación emocional, ¿sí? Entonces, reconocer las señales en los primeros grados del hambre nos van a permitir anticiparnos, ¿no? Porque si yo puedo conectar con mi estómago y digo, ay, bueno, sí, comería algo, ¿no? Entonces, yo puedo anticiparme, puedo empezar a cocinar algo, puedo ir a, no sé, acá a la vuelta a comprar lo que me hace falta, puedo pedir un delivery incluso, ¿sí? Que cuando me siente a comer, estaré a lo sumo en grado 3, ¿sí? Pero no voy a llegar al 4 y al 5, ¿sí? Cuando yo ya llego al grado 5, esto despierta lo que llamamos el hambre instintivo, ¿sí? Yo ya no voy a poder pensar y no voy a poder decidir qué comer. ¿Por qué? Porque se genera un estado de supervivencia. Nosotros somos seres humanos y comemos para sobrevivir, y si tenemos hambre vamos a comer lo que hay. Entonces, cuando se despierta el grado 4 o 5 de hambre, yo ya no voy a poder decidir qué voy a comer lo que hay, lo que se me aparezca en el camino. Por eso es tan importante respetar la regularidad alimentaria, esto de comer cada 3, 4 horas. ¿Para qué? Para mantener calmo también y evitar que se despierte ese hambre instintivo. Si yo paso muchas horas sin comer, lo más probable es que me coma todo, ¿sí? No es algo que yo voy a poder evitar conscientemente, ¿sí? Una vez que se despierta, no hay nada que podamos hacer. Lo que sí podemos hacer es evitar que aparezca, ¿sí? ¿Cómo? Con regularidad alimentaria. Entonces, el desafío es aprender a sentirlo, claramente, ¿no? Esto de empezar a reconocer esas señales del cuerpo, ¿no? Empezar a percibir este grado 1, esta sensación de permeabilidad, ¿no? Esto es una opción, preguntarse cada vez que voy a comer, ¿tengo hambre o es otra cosa? Ahora que me estoy por sentar a comer, ¿tengo hambre o es otra cosa? ¿Sí? O tal vez hambre de qué tengo, ¿no? Porque yo digo, ay, tengo hambre, pero tal vez tengo hambre de, no sé, de un recreo, de un baño de inmersión, de unos masajes, tengo hambre de un descanso, ¿no? Digamos, hambre de cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser. Entonces hay que aprender a reconocerlo. Identifica si el alimento que tenés enfrente está en función de tu objetivo. Hay que empezar a generar una decisión en base a 2 tiempos de reflexión, ¿sí? Y los 2 tiempos de reflexión es si esto me gusta y si esto me hace bien, ¿sí? Yo siempre digo, la lógica adolescente siempre va a lo que le gusta, ¿no? Y es así, porque no tienen desarrollado todavía la zona prefrontal, ¿sí? Ellos van hacia lo que les gusta, ¿sí? Y no miden riesgos, y van, digamos, y esto es así, y tiene que ser así evolutivamente hablando. Pero los adultos ya tenemos esta zona desarrollada, entonces podemos generar 2 tiempos de reflexión. Entonces, ¿esto me gusta? Y sí, esto me gusta. ¿Me hace bien? Bueno, ahí está. Entonces, ahí va a estar la respuesta. La torta, me gusta. Me gusta, sí, me gusta, claro. ¿Me hace bien? Y una porción me hace bien, ¿no? Claramente, pero media torta puedo saber y estoy segura que todos sabemos que no nos hace bien, ¿sí? Entonces, es ahí donde empieza a aparecer la lógica. Utilizar el reloj como recurso, yo muchas veces recomiendo esto, que te suene una alarma cada 3 horas, 3 horas y media, sabemos que de 3 a 4 horas, entonces que te suene la alarma para empezar a registrar a tu estómago en ese momento. ¿Cómo se siente? ¿No? Bueno, a ver, ¿en qué grado estaré de hambre? ¿No? ¿En 1, en 2? ¿No? Como empezar a descubrir. ¿Por qué? Porque esa señal de hambre va a ser la brújula, va a ser la brújula, para que en un futuro cercano yo vaya a comer cuando tengo hambre y deje de comer cuando estoy satisfecho,
¿sí? Y no lleno. Bien. Y después, bueno, respirar conscientemente para desactivar el piloto automático, ¿sí? Nosotros comemos en piloto automático, ¿sí? Como seres humanos estamos diseñados para hacer, ¿no? El acto de comer y no pensarlo, ¿no? Digamos, hacerlo desde la acción misma sin pensarla. Entonces, el desafío es empezar a crear conciencia en esto, ¿sí? A que pase por la conciencia. Y cuando yo paso por la conciencia y me ayudo con la respiración consciente, simplemente una inhalación y una exhalación profunda, me va a ayudar a que esto pase por la conciencia, ¿sí? Bueno, ¿conoces la diferencia entonces ahora entre estar lleno y estar satisfecho? ¿Sí? Vamos con la otra parte, ¿no? Vimos el hambre, ahora vemos esta parte de la saciedad, cómo reconocer en el cuerpo la saciedad. La saciedad tiene que ver con una sensación de que el estómago no necesita más alimento, ¿sí? Se terminó el hambre, básicamente, se terminó el hambre. ¿Podría seguir comiendo? Podría seguir comiendo, pero no necesito seguir comiendo, ¿sí? Esta sensación de saciedad aparece 20 minutos después de haber empezado la ingesta, ¿sí? Así que imagínense que una persona normal puede comerse hasta 2 platos en 20 minutos. Entonces, ¿qué le llega directamente al cerebro? La señal de estoy lleno, ¿no? No me entra un bocado más. Lo que tenemos que aprender a reconocer es la señal de saciedad, ¿sí? Darle tiempo al cuerpo, al estómago, de que envíe esa señal de reconocerla. Cuando yo me siento satisfecho no tengo sensación de pesadez, me siento liviano, me siento bien, ¿sí? Sabemos que tiene que ver con una ingesta adecuada, ¿sí? Y por supuesto que no hay riesgo de aumento de peso, ¿no? A menos que, bueno, claramente que la comida sea demasiado calórica y todo, por eso es menos riesgo, pero claramente no hay riesgo cuando yo puedo trabajar en la porción adecuada que mi cuerpo necesita. Cuando estoy lleno, es la sensación de que no doy más, ¿no? La típica, no me entra un bocado más, no tengo aire, ¿no? Que claramente genera una sensación de pesadez, tiene que ver con una ingesta excesiva y, por supuesto, que se asocia al aumento de peso, ¿sí? ¿Cómo la aprendemos a registrar? ¿Sí? Una estrategia puede ser enlentecer el ritmo, ¿sí? Empezar a registrar con los 5 sentidos, identificar olores, texturas, sabores, temperaturas. ¿Cuántas veces nos comemos así el pedazo, así como grande, frío, o sea, apenas masticado, digamos, y así lo tragamos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conectar con ese olor, con esas temperaturas, con esas texturas, con esa forma, ¿no? ¿Qué forma le di al plato cuando serví todo esto, ¿no? Entonces eso permite que pase por la conciencia y que yo pueda estar disfrutando lo que estoy ingiriendo, que esté conectada, que esté consciente, ¿sí? En el momento de la ingesta. Otra estrategia puede ser visualizar el tiempo que tardas en comer. Por ejemplo, si yo, no sé, me senté a comer a las 10 de la noche, bueno, ver cuánto tardé en comer, no sé, son las 17 minutos, son las 15 minutos, bueno, esperar 20, ¿sí? ¿Para qué? Para darle tiempo al cuerpo de que me envíe esa señal. Entonces yo terminé de cenar a las 17 minutos, bueno, puedo pararme de esa mesa porque claramente mi cuerpo, mi estómago se va a comportar como si tuviera hambre durante esos 20 minutos, entonces si sigue habiendo una porción de comida en la mesa, yo voy a seguir comiendo. Entonces, lo mejor y la estrategia más funcional es levantarse. Me voy al baño un ratito, me voy a, no sé, me voy al baño, me voy a la pieza, me voy a hacer cualquier cosa, ¿sí? Y, digamos, y logro ayudarme a, a pasar ese tiempo, ¿sí? Y encontrar esa señal de saciedad. Entonces, a los 20 minutos puedo volver a la mesa, sentarme, ¿no? Y tal vez reconocer conscientemente de que no necesito seguir comiendo, ¿sí? Entonces esto, distinguir también la necesidad del deseo, ¿sí? Una cosa es necesitar comer y otra cosa es desear comer, ¿sí? Querer comer. Identificar creencias limitantes, ¿sí? Estas son unas disonancias cognitivas que tratan de justificar,
¿sí? Mi accionar, ¿no? Porque tratan bueno, son disonancias entre lo que quiero, ¿no? Conflictos entre lo que quiero hacer y lo que hago, ¿sí? Y que tienen que ver y que tratan de justificar mi accionar, ¿sí? Entonces se crean relatos para aliviar ese conflicto interno, ¿no? Ahí les puse unos ejemplos. Si lo tengo que tirar me da lástima, entonces me lo como, uy, ya lo arruiné, tuve un mal día, me lo merezco, esto también del premio, ¿no? Como que tratan, ay, sí, hoy tiene un día difícil, entonces me premio, hoy es un día especial, entonces me premio, ¿no? Entonces esto van ayudando al cerebro, a la conciencia, a aliviar ese conflicto interno, ¿sí? Porque hay una disonancia cognitiva entre lo que quiero hacer y lo que termino haciendo. Entonces, bueno, a modo un poquito de conclusión, esto de que la psicología de la alimentación brinda herramientas que son necesarias, súper necesarias en el proceso de descenso de peso, que es el autoconocimiento, el fortalecimiento subjetivo, el registro del cuerpo, del hambre, la saciedad, la gestión emocional, el desarrollo de la corteza prefrontal, por supuesto, para mejorar el control impulsivo y las decisiones y generar decisiones en función del objetivo, ¿sí? Entonces, si tu objetivo es el descenso de peso, el autoconocimiento siempre es el camino, siempre. Solo así el proceso es ameno, el resultado gratificante y el mantenimiento es de por vida. Así que bueno, hasta acá la presentación. Gracias por estar, gracias por participar.